Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. En esta hora quiero dar primeramente gracias a Dios por la oportunidad de compartirles en esta plataforma. Quiero que meditemos en un pasaje de Juan 3, del 3 al 7. Esta meditación habla del nuevo nacimiento. Recuerdo la primera vez que mi esposa me dijo que estaba embarazada. Para mí fue algo muy sorprendente, maravilloso. Habían unos sentimientos encontrados, un poco confundido, pero a la vez estaba muy contento. Lo recuerdo con mucho gozo, esta bendición de mi hija. Pienso que en la mayoría de las personas es algo que se recibe con mucho gusto, al igual que en estas fechas escuchamos acerca del nacimiento de Cristo Jesús. Él fue profetizado muchos años antes de que Él naciera. La Biblia no nos dice la fecha específica de su nacimiento. Pero en Isaías 7:14 encontramos esta profecía que dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios está con nosotros. No cabe duda que este hecho es muy importante para todo ser humano, porque a partir de su nacimiento marcaron los nuevos precedentes. Él vino a anunciar el Evangelio, como nos dice Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Estos son pasajes muy ricos y muy extensos. Sin embargo, no quiero introducirme o profundizar más en ellos. Quiero que meditemos en el pasaje antes mencionado de Juan 3. Voy a empezar con Juan 3:3, que dice: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas palabras fueron para un fariseo, su nombre era Nicodemo. Hubo aquí algo muy peculiar o muy característico que nos habla en el versículo 2, que dice que él vino de noche, probablemente para que no lo vieran con Jesús, puesto él era un líder religioso, aunque podríamos también pensar que era para estar tranquilo, más cómodo, más en privado con Jesús. Para Nicodemo, estas palabras eran difíciles de comprender, a pesar de que él era un erudito. En el versículo 4 encontramos su respuesta. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Preguntas que parecieran difíciles de contestar o raras por el contexto de nacer de nuevo. Nuestra mente racionaliza las cosas. Queremos comprender todo literalmente. Y, por supuesto, la respuesta no son así. Pero veamos más adelante. Considero que la mayoría de los nacimientos son planeados, bienvenidos. Son decisiones en pareja. Y no participa aquí el bebé. Claro, ¿verdad? Es muy obvio. Esta decisión es de dos. Pero sí hay un segundo nacimiento para el ser humano. Y el propio hombre
es el que toma esta decisión. Esto ocurre cuando nos acercamos a Cristo. Y aquí, cuando nosotros sí podemos tomar esta decisión, si queremos nacer o no, esto es seguir o no a Cristo en nuestro corazón. Esta es una decisión personal. Esto comienza con el arrepentimiento, el cual predicó Jesús y Juan el Bautista. Veamos dos pasajes que nos hablan acerca del arrepentimiento. Primeramente, Jesús nos dice en Mateo 4:17: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bonitas palabras, arrepiéntete. Y en Mateo 3:2, estas son palabras de Juan, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tiene que ver esto con Nicodemo? Pues continuamos con el relato. En el versículo 5, que dice, respondiendo Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí vemos claramente que Jesús se enfoca en el nuevo nacimiento. Jesucristo no se detuvo a responder como pensaba Nicodemo, con una mente racional, sino que le reafirmó que tenía que hacer para su salvación. Esto es el bautismo en aguas, el ser sumergido en el agua, y no solo simboliza la muerte, sino la sepultura de nuestros pecados. Esto es una realidad en la vida del cristiano. Cuando salimos del agua, comenzamos una nueva vida. Y el bautismo en el Espíritu. Recibimos el Espíritu Santo, lo santifica o purifica. El Espíritu Santo puede enseñarnos y guiarnos. Recordemos que el Espíritu Santo es una guía, es el que va a nuestro lado. Es un consolador. El Espíritu Santo es a quien el Padre enviará en el nombre. Él os enseñará toda cosa y os recordará todo lo que os ha dicho. Esto nos dice en Juan 14:26. Teniendo este nuevo nacimiento, Pablo nos menciona que en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es algo maravilloso que nos recuerda el apóstol Pablo, que ya somos unas nuevas criaturas en Cristo. Pero, ¿por qué no solo quedarnos con el nacimiento? Podrían pensar varios. La respuesta es sencilla. Heredamos una naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza nos impide tener esa comunión con el Padre. Si recordamos en Génesis, Adán y Eva, ambos tenían esa comunión con Dios, pero el pecado entró en sus vidas y rompió totalmente la comunión con Dios. Cristo nos da este nuevo nacimiento, nos lo aclara en el siguiente versículo 6 de Juan 3, que estamos viendo. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido en el Espíritu, Espíritu es. Jesucristo nos ofrece una nueva vida. Esta vida empieza cuando nos arrepentimos y aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es? El ser bautizados como nuevas criaturas y recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pablo a los Gálatas acerca de la carne y el Espíritu. Veamos qué nos dice Pablo en Gálatas 5 del 16 al 17.
Digo pues, andad en el Espíritu, y no os satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Fíjense qué importante es andar en el Espíritu y no en la carne. Se oponen ambos. El que no nace de nuevo obedece y vive para satisfacer los deseos de la carne. Mas el que nace del Espíritu comienza una nueva relación con Dios, personal y maravillosa. Aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo y se deja guiar. Qué maravilloso es nuestro Dios al ofrecernos una nueva vida. La misma forma que en el relato estamos viendo, que Nicodemo, maravillado, fíjense, con estas simples palabras, él está maravillado. Así que lo podemos ver en el versículo 7 de Juan, que nos dice: no te maravilles de que lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Recordemos que Nicodemo era un líder religioso, un fariseo, personas consideradas como superiores a los demás, hasta de doble moral. Pero al acercarse con Jesús, Nicodemo, viendo las maravillas que hacía, creía que el reino de Dios que predicaba Jesucristo estaba cerca y quería pertenecer a este reino. Pero para ello es necesario nacer de nuevo. Más adelante veremos el cambio que empezó a tener Nicodemo en cuanto empezó a comprender las palabras de Jesús y vivir su nueva vida. Tenemos dos versículos para compartir, basados en Juan 7:50, que vemos que Nicodemo se enfrenta a los alguaciles cuando estos andaban buscando a Jesús para aprenderle. Y en Juan 19:39 vemos que Nicodemo no solo se quedó anteriormente con las palabras de Jesús, me atrevo a decir que comenzó a seguir desde entonces. Quiero finalizar con estas palabras y terminar esta meditación, y que te la lleves a tu casa y reflexiones del nuevo nacimiento. Que las personas nacen de nuevo al ser bautizados. Ante esto necesitas creer y obedecer a Jesús, reconocer nuestra condición de pecadores y arrepentirnos genuinamente. Y en este proceso, el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo completará su obra en nuestras vidas, con su guía y compañía hasta el fin. Dios te bendiga, suscríbete, dale un like y te invitamos a nuestro canal, que sigas viendo los videos de nuestro pastor Jorge López y de nuestra pastora Lupita. Dios te bendiga.